Hola, ¿cómo están? Este es el código para realizar un algoritmo de recorte utilizando la librería OpenGL y Visual Studio y el lenguaje C++. Bueno, primero empezamos declarando algunas librerías que va a ser iostream y glut.h, que es para utilizar como tal las funciones de OpenGL. Tenemos el using namespace std, dos variables constantes que va a ser el ancho y el alto de nuestra ventana y otras variables que nos van a ayudar pues, al cálculo como tal a medida que vamos progresando en el código. Luego tenemos como primera función de tipo vacío pintapixel que va a contar con cinco parámetros. Primeros dos parámetros enteros, x y y los otros tres flotantes. Entonces, esta función se compone por el GL_size, que nos va a definir el tamaño del píxel a utilizar, el GL color 3F, RGB, que son los flotantes que tenemos a continuación, pues que teníamos como parámetros en un inicio. Recordemos que el RGB varía de 0 a 1 tomando pues los decimales correspondientes. Y el GL begin, que le da inicio al modo de dibujo, cuyo parámetro es GL point. También tenemos el GL vertex, que pues estos parámetros que se ingresan para esta función x y va a ser lo que va a definir las coordenadas x y respectivamente dentro de nuestra ventana. Tenemos el GL end para terminar la función GL begin y tenemos el GL plus, y esto lo que hace es que permite vaciar los buffer y que pues se grafique de manera más rápida y más nítida que si digamos utilizáramos otra funcionalidad de OpenGL como swap buffers. Bueno, luego tenemos la función vacía recorte. Esto lo que vamos a hacer es llamarla posteriormente y va a recoger dos coordenadas, una en x y una en y. Entonces lo que verifica es que si x es mayor a x mínimo y menor que x máximo, mientras que y es mayor a y mínimo y y menor a y máximo, es decir, se encuentra dentro de nuestro rectángulo de recorte, pues entonces va a pintar esos como tal esos puntos y pues como estamos trazando líneas, pues entonces va a trazar la línea que esté como tal dentro del rectángulo. Esto más o menos es como si estuviéramos delimitando todas las rectas que se trazan, las delimitamos si están dentro del cuadrado o si no. Luego tenemos otra función de tipo vacía líneas. En este caso, esta función funciona bajo el algoritmo de DDA. Entonces cuenta con cuatro parámetros tipo flotante. También cuenta con unas variables internas, flotantes también, definidas como x1, y1, x2, y2, un diferencial de x, un diferencial de y, un valor de una pendiente y también unos pasos, unos incrementos para x y la inicialización de otras variables para x y y también, que en este caso van a estar igualadas a nuestras variables iniciales x1 y y1. Lo primero que se hace para este algoritmo es determinar la cantidad de pasos. Entonces, la cantidad de pasos está dado por el condicional que nos dice que depende de cuál de los diferenciales de x, teniendo en cuenta que cuando trazamos una recta tenemos un punto inicial y un punto final. Entonces, dependiendo de los diferenciales de x y los diferenciales de y, el mayor de esto, estando en valor absoluto, es decir, que ambos se toman positivos, va a ser el que va a definir la cantidad de pasos que va a utilizar nuestro algoritmo para trazar las líneas. Pues lo que nos dice el primer condicional es que en dado caso que el diferencial de x sea mayor que el diferencial de y, los pasos van a ser iguales al diferencial de x en valor absoluto. Y si esto no pasa, el else, pues van a ser los pasos iguales al diferencial de y. Luego pasamos a determinar los incrementos. Los incrementos están dados para x y para y, que están dados por el diferencial de x sobre los pasos determinados anteriormente. Para x y para y, el diferencial de y sobre los pasos determinados pues, anteriormente. Luego declaramos una nueva variable de tipo entero llamado j, que nos va a servir para inicializar nuestro while. Si j es menor a la cantidad de pasos, menor o igual, mientras que esto suceda, nuestro while seguirá funcionando. Y lo que va a hacer esto es primero llamar a la función de recorte y luego va a hacer que nuestras variables x y y se incrementen respectivamente pues en los valores de incrementos, valga la redundancia, que hallamos originalmente. Para entenderlo de forma sencilla, los incrementos son un valor específico. Sin embargo, el while va a ser que a medida que se recorra,
se vayan sumando un incremento. Eso quiere decir, si nuestra variable x está en 1, se le suma incremento. Con el incremento va a tener un nuevo valor y a ese nuevo valor se le irán sumando los incrementos respectivos hasta que se cumpla nuestra condición del while. De igual forma también va a servir para las y pues seguiremos aumentando nuestra variable entera j hasta pues que se cumpla la condición. Luego pues tenemos el plano, que acá es donde vamos a establecer un eje cartesiano, un plano cartesiano, y establecer como tal nuestro rectángulo de recorte. En estos dos primeros for, pues acá tenemos como tal el eje, para graficar el eje de las x, que está definido por este for, de que va desde menos alto y 2 hasta alto. Esto va a trazar el eje x, y el eje y pues está trazado desde menos ancho de 2 hasta ancho. Y pues pinta píxel como tal para trazarlo. Luego vamos a tener el borde izquierdo y el borde derecho de nuestro rectángulo de recorte y nuestro borde inferior y superior. Bueno, ahora procederé a explicar la función de tipo vacía llamada ratón. Esta función cuenta con 4 parámetros iniciales de tipo entero, click, estado, px y py. También se compone por dos condicionales, un condicional que nos va a recolectar el punto inicial para las coordenadas x y otro condicional que nos va a recolectar el punto final también para las coordenadas x y y. Para este primer condicional, click se va a igualar a CLUD left button, que es un componente de OpenGL que hace referencia al clic izquierdo del mouse, y estado se va a igualar a CLUD down. Cuando se cumpla esta condición, pues va a ingresar al condicional y nos va a decir lo siguiente. Px1 va a ser igual a Px menos el ancho sobre 2, y Py1 va a ser igual al alto sobre 2 menos Py. Y estos puntos, Px1 y Py, se van a graficar en pintapíxel, así que se llama la función pintapíxel. Para la coordenada x se ingresa el valor de Px1 y para la coordenada y el valor de Py1. Y los RGB utilizados para colorear este píxel de punto inicial es 0,0,1. Los puntos se tomaron restando el ancho y el alto, puesto que hay un pequeño desfase en la ventana, entonces para corregir este desfase pues se realiza de esta manera. El siguiente condicional se va a igualar a GLUT right button en click, quiere decir que se va a igualar al clic derecho para el mouse, y estado se va a igualar a GLUT down. GLUT right button también es un componente de OpenGL. El PX2 y el PY2 funcionan de la misma manera que el PX1 y el PY2, pero pues en este caso van a ser los puntos finales. De igual modo llamamos a la función pintapíxel y le ingresamos las coordenadas respectivas. Utilizamos el mismo RGB que para el primer condicional. Sin embargo, para este caso nosotros queríamos visualizar en consola el valor del punto inicial y el valor del punto inicial, así que simplemente con ayuda de nuestras librerías explicadas anteriormente, más exactamente con el IOStream, utilizamos unos coutts que nos van a imprimir los valores de estos puntos. Después se llama a la función líneas y se le ingresan los parámetros de punto inicial y punto final para pues que ejecute su procedimiento. Bueno, y después finalmente tenemos la función main que tiene pues dos parámetros, un parámetro tipo entero y un parámetro tipo puntero carácter. Esta a la vez compone de diferentes componentes del GLUT, del OpenGL, y entonces el primero es GLUT init, que tiene pues como parámetros los componentes mencionados anteriormente, luego el GLUT init window size, pues con las variables ancho y el alto, luego el GLUT init display mode, que en este caso pues es para darle el RGB y lo ponemos en GLUT single. Esto establece los buffers y da el color de inicio de la ventana. También ya como tal creamos la ventana con GLUT create window y le asignamos el nombre de recorte de línea. Luego tenemos el GLUT 2D, que establece el espacio bidimensional, el GLUT display func, que hace llamado a ventana, luego el GL clear color, que va como tal limpiar el color que hayamos usado, el GLUT mouse func, que hace el llamado a ratón, y el GLUT main loop, que es para cerrar la main. Luego vamos a proceder a ejecutar el código para que visualicen cómo se ve nuestra ventana de graficación y cómo funciona directamente. Entonces lo primero que se grafica, como vemos, es el plano. Luego tenemos el rectángulo en morado, que es nuestro cuadrado de recorte. Ahí si observan, mi compañero coloca un punto inicial fuera
del rectángulo de recorte y uno adentro, y solo se grafica la sección de la línea que está dentro del rectángulo de recorte. Para este programa solo se van a graficar las líneas que se encuentran dentro de, pues, del punto de recorte. Las que están afuera no se van a graficar. Y como observamos al otro lado, pues vemos que en consola se van registrando el punto inicial y los puntos finales de cada respectiva línea que se traza. Y eso es todo, muchas gracias.